En estos días se levanta la esperanza de que existen nuevas posibilidades y vacantes de empleo. Ahora las entrevistas se hacen en modalidad virtual, la primera fase. Pero ¿cómo hay que hacerlo para que alguno de esos puestos vacantes sea el suyo? Preste atención porque con nosotros está la experta en reclutamiento, Adriana Arce. Doña Adriana, muy buenos días y por favor cuéntenos, ¿cómo debemos de prepararnos para este primer paso que es la entrevista virtual? Muy buenos días. Realmente prepararse para una entrevista de trabajo, sea en modalidad virtual o bien presencial, en este caso hoy nos enfocamos en una virtual, es un proceso que realmente requiere preparación. ¿Por qué? Porque realmente estás haciendo una venta de su marca personal. Cuando somos citados o convocados por una empresa para prestar un servicio, para conocer cuál es su perfil profesional, realmente se requiere dar a conocer y hacer brillar todas esas cualidades que la persona tiene. Nuestra recomendación es iniciar con una minuciosa revisión del descriptivo del puesto, de manera de que usted logre identificar cuál es el título de ese puesto, cómo se identifica en esa compañía, cuáles son las tareas que estaría realizando usted y cuáles son las competencias que está esperando ese patrono en estos candidatos para que usted, desde lo que usted ofrece al mercado, pueda hacer lucir todas esas cualidades que tiene. Ahora, doña Adriana, si nos llaman para hacer una de estas entrevistas virtuales, ¿qué debemos de tener a mano? ¿Cómo debe estar nuestro entorno y cuáles herramientas necesitamos? Bueno, después de agradecer que nos llamen para una entrevista de trabajo, lo primero es prepararnos, identificar cuál va a ser la modalidad, si vamos a utilizar una plataforma de Zoom, si realmente vamos a utilizar Teams, cuál de todas esas herramientas, asegurarse que esté instalada adecuadamente en la computadora. Además de eso, asegurar que el entorno es el adecuado. Entorno sin interrupciones, que no tenga ruidos externos, que me permita concentrar y prestar toda la atención posible a esas condiciones. Asegurarnos, sabemos que estamos en la casa, sabemos que podemos estar en diferentes espacios, pero asegurarnos, ahora existen muchos fondos de pantalla que le permitirían a usted proyectar una imagen apropiada para un entorno de una entrevista de trabajo. Ahora, doña Adriana, si vemos el monitor, a nuestra izquierda está la reclutadora y a la derecha está la muchacha. Se ve un poco informal, ¿verdad? En su entorno. ¿Qué tan relajado debemos de vernos en una entrevista virtual? Sí, la entrevista virtual tiene una serie de elementos que no están bajo el control directo como podría ser una presencial donde usted está en una sala de reuniones. Entonces es importante tomar el tiempo para analizar, por ejemplo, los elementos que están en la parte trasera, que de alguna forma se convierten en distractores del reclutador. Por eso es importante que tomemos fondos de pantalla donde se puede poner un fondo liso, un fondo ejecutivo, pero que quite los elementos distractores, porque lo que queremos es que el reclutador se enfoque en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y por lo tanto ese tipo de elementos distrae, ¿verdad? Importante también tomar en cuenta que pues una emergencia puede suceder en cualquier momento, puede irse la electricidad, tener problemas de internet y para eso pues siempre hay que tener nuestro plan B listo, ¿verdad? Ahora, si vemos a la muchacha, incluso se ve que está mal iluminado. ¿Eso nos podría afectar? Claro que sí, porque aquí quien va a lucir es el candidato. Entonces, muy importante que de forma previa se haga una prueba de iluminación, que no estemos contra luz, que nos identifiquemos fácilmente, que se nos puede identificar nuestra cara, porque también existen mucho lenguaje corporal que está siendo evaluado por el reclutador, ¿verdad? Entonces sí es importante que sea muy visible su presencia y el entorno no tenga distractores. Ahora, doña Adriana, usted dice que hay que hacerlo muy visible, o sea, que nuestra presencia se siente y se note. ¿Qué pasa, digamos, por ejemplo, en este caso que es
una reunión virtual o grupal donde varias personas están aspirando al mismo puesto que uno? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Las famosas evaluaciones grupales precisamente buscan evaluar todos los elementos. El encendido de su cámara, la presentación personal, sus gestos, la atención que usted está prestando, los distractores. En estas evaluaciones grupales, su respuesta técnica es tan importante como los elementos que están alrededor de esa entrevista, ¿verdad? Porque precisamente se quiere evaluar la inteligencia emocional para atender preguntas, para comportarse en grupos, para evaluar el entorno, cómo se desempeña. Entonces, todos los elementos, desde el más mínimo hasta el más fuerte, siempre deben ser considerados. Por ejemplo, acá vemos que hay una que tiene solo una foto, incluso alguien que no puso ni la cámara ni la fotografía. ¿Ese tipo de elementos podrían perjudicarnos? Definitivamente, la fotografía es una opción cuando hay alguna dificultad con la cámara, pero se supone que eso de previo se debe solucionar y sí o sí siempre debe ser encendida la cámara, definitivamente. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra vestimenta? Porque vemos una mujer joven, bien vestida, ¿verdad? Por lo menos en la parte que le toma la cámara. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? La presentación personal es uno de los elementos de su marca personal. Su marca personal indica mucho de usted y por lo tanto la presentación personal debe ser cuidadosa, tanto en una entrevista virtual, no porque sea virtual podemos estar en su traje relajado de la casa, si no estás en una entrevista laboral. Entonces sí debe ser cuidado con todos los detalles. Los expertos indican colores neutros, ropa lisa y formal, por supuesto. Perfecto, doña Adriana, muchas gracias por sus recomendaciones. Ha sido un gusto. Buenos días.